Bien, me corresponde la segunda parte de la conferencia, donde estaremos hablando del presente del tiempo profético. Vengo a hablarles de profecía, pero más allá de la profecía como la conocemos comúnmente, vengo a hablarles del plan. Y como ven en la imagen, vemos una línea de tiempo, y detrás de esa línea de tiempo vemos el universo, las estrellas. Porque cuando hablamos del plan para la humanidad terrestre, es un plan que no es originario de aquí. Es un plan que viene desde las estrellas para restaurar una humanidad que hasta el día de hoy ha sido sometida por unos poderes que tampoco son originarios del planeta Tierra. Como mis compañeros lo dijeron, una organización de carácter extraterreno cayó aquí hace miles de años e instauró un sistema de control para que una humanidad como nosotros, en proceso de avance, se retrasase y no pudiese cumplir su propósito de existencia. Cuando hablamos del plan, tenemos que hablar del origen de todo lo que existe, del pensamiento único de la vida. Resulta que la humanidad terrestre piensa que nuestro origen es el Big Bang, nuestro origen es la oscuridad y la luz, esa dualidad que enseñan las filosofías. O que nuestro origen es por un Dios creador que, como lo vimos en la exposición de nuestro compañero Juan, supuestamente crea el universo, crea el ser humano, luego se arrepiente de crearnos y luego nos somete con unas leyes que ni él mismo cumple. Por lo tanto, esa situación nos ha quitado nuestro real origen. Y como humanidad no sabemos de dónde venimos. Cuando hablamos del plan de la luz y ese pensamiento de vida desde el origen, que de él se desprendieron todas las humanidades que existieron hacia el futuro, y ese pensamiento de vida se extendió y se expandió hasta que en un punto la esencia de lo que se gestó desde el origen en una humanidad se perdió y ya no se siguió expandiendo la vida, sino la muerte en el universo. Producto de esa situación, muchas humanidades fueron destruidas y la vida dejó de multiplicarse como lo era tiempos atrás. El resultado de eso fueron muchos sistemas destruidos por lo que Apocalipsis 12 llama el dragón. El dragón no es más que humanidades que perdieron su condición original, se destruyeron ellas mismas y cuando ya no pudieron destruirse más y sus planetas fueron y acabaron con otras para poder seguir viviendo. De esa persecución y de esa situación enmarcada en la batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, dio como resultado el destierro de esta organización a este planeta Tierra. Cuando ellos llegan aquí perseguidos por Miguel, instauran su estratagema de engañar al mundo entero, haciéndose pasar por Dios, estableciendo poderes económicos, políticos y militares en los pueblos de la antigüedad. De ahí que nuestros ancestros, en todos los lugares del planeta, se habla de que vinieron unos dioses, pedían sacrificios, pedían que se les construyesen templos para ser adorados. Y muchas de nuestras culturas fueron permeadas con el conocimiento y el legado de la muerte y la destrucción que hasta el día de hoy nos somete. Ante esa situación, el plan de la vida, aquel que es desde el origen, cuyo principio es desde la preexistencia de todo lo que existe, determinó un plan de ascenso para las humanidades que cayeron en el caos. Y ese plan de ascenso está determinado o está guiado por el mensaje profético. Es decir, la profecía es la carta de navegación que le indica a la humanidad terrestre cuál es el camino a seguir hacia el futuro para que el plan de vida se restaure en este planeta. Cuando nosotros hablamos del tiempo, del presente del tiempo profético, es un título que nos invita a ubicarnos en qué tiempo estamos viviendo. Si yo les preguntara, ¿cuándo creen ustedes que será el fin de todo esto que nos ha sometido? Seguramente algunos dirán, faltarán 5 años, 10 años,
quizás en 2 años, o algunos dirán ya estamos en el final de los tiempos, pero la realidad es que no sabemos. Y no sabemos porque no hemos podido ubicarnos en el tiempo según los símbolos y las señales. Así ese plan se esparció en el planeta, en todas las culturas, y todas las culturas recibieron mensajes proféticos, desde los mayas hasta Nostradamus en Europa, Parravicini en Sudamérica, La Salette en Francia, Fátima en Portugal, las sibilas malaquías por allá en Europa, en Asia el I Ching, los 9 tiempos en el contacto de Enrique Castillo, Tao en la Atlántida, más de 12.000 años hacia el pasado, los Hopi en Norteamérica y muchos libros apócrifos que fueron excluidos del canon original de la Biblia. Todo este compendio de información y muchas profecías más fue el resultado de diversos contactos extraterrenos por parte de las jerarquías de la luz con el hombre terrestre. Aquello que habla Apocalipsis de Miguel y sus ángeles. Esos hombres, porque no son angelitos con alas, son hombres que habitan en otros lugares y sistemas solares donde no existe esta organización oscura porque ya la desterraron de esos lugares. Esas humanidades se levantaron, pudieron dar la batalla y vinieron a enseñarnos con el mensaje profético cómo es que se hace, qué es lo que ellos van a instaurar aquí. Por eso la profecía denuncia tantas catástrofes y lo que para muchos cuando la leen da miedo, ¿no? Situaciones negativas, guerras y todo aquello. Eso no es porque la profecía le gusta asustarnos, es porque ellos entienden, luego de observar el comportamiento de esta fuerza oscura, cuáles son los pasos que ellos siguen cuando invaden humanidades. Instauran poderes, instauran religiones, eligen pueblos, coronan líderes mundiales, hacen guerras, manipulan humanidades. Y así lo han hecho en otras y lo han hecho también en el planeta Tierra. Entonces el mensaje profético denuncia eso, pero también nos entrega unas herramientas selladas en símbolos y cifrados para que entendamos que sucediendo todo esto, la humanidad paralelo a esa situación debe vivir un proceso de transformación que nos colocaría en un momento hacia futuro donde todas las organizaciones que atentaron contra la humanidad terrestre deberían desaparecer. Y eso le llamaron las profecías el fin del tiempo. Un fin del tiempo que daría lugar a un nuevo amanecer. Las ciudades como las conocemos, los sistemas políticos y económicos como los conocemos no son originales de la creación de este planeta. Todo eso debe desaparecer. Y así lo anuncian todas estas profecías. Pero el fin del mundo o del tiempo no determina la destrucción de la vida, porque precisamente lo que la profecía anuncia es que esa vida original se preserve hacia el futuro, porque si no, no hicieron nada los hombres de las estrellas viniendo hasta acá a entregarnos información. Si ellos no quisieran que esta humanidad restablezca la armonía de la vida en este planeta, simplemente no vienen y la organización oscura que está aquí nos destruye y no hay nada que hacer. Por eso se trajo el plan, para que la humanidad terrestre evite su propia destrucción, si así lo queremos, porque si lo queremos, también podemos destruirnos. En el contacto de los años 70, por parte de hombres de las Pléyades, se nos entregaron unas claves para ubicarnos en el tiempo profético. En el estudio profético se debe tener en cuenta una advertencia hecha por los mismos pleyadinos. Y esto es lo que muchos de los famosos intérpretes y gurúes y expertos de la profecía desconocen. Y es el compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos de contar el tiempo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo contamos o medimos el tiempo nosotros? El reloj, ¿qué más? El almanaque o calendario, ¿no? Calendario gregoriano.
Cuando ellos contactan a Enrique, le dicen eso: la forma en que ustedes tienen de contar el tiempo está equivocada. ¿Por qué está equivocada? Resulta que nuestros antepasados y culturas milenarias, por ejemplo, como los mayas, tenían una forma de contar el tiempo mucho más ajustada a la realidad. Los mayas medían sus calendarios con el movimiento del sol, de la luna y de la galaxia. Los otros calendarios, algunos solo contemplan el movimiento del sol, otros contemplan el movimiento de la luna, y eso hace que su precisión a la hora de medir el tiempo sea incompleta. Entonces los mayas tenían una precisión muy ajustada a la realidad. ¿Y por qué lograron tener esa precisión? Porque los mayas fueron contactados por los pleyadinos. Por eso su amplio conocimiento en astronomía y el legado que dejaron de conocimientos que hasta hoy sorprende a los grandes científicos. Entonces el calendario gregoriano, como dice aquí, tenéis un largo tiempo de error, porque el calendario gregoriano no ha sido el único que hemos tenido. Antes estaba el juliano, el romano y bueno, no recuerdo cuántos más. El cambio de un calendario a otro ha generado un desfase de tiempo importante, donde se han perdido años en la historia. Es decir que lo más probable es que no estemos en el año 2021, sino vaya usted a saber en qué año estemos. Es muy complicado saberlo. Pero lo que sí podemos tener certeza es que el tiempo está desfasado. Estamos perdidos en el tiempo. Y dicen ellos aquí, esto, el desfase del tiempo, de alguna manera ha servido para proteger las profecías. ¿Por qué? Porque si las profecías estuviesen de alguna forma ajustadas al tiempo real de nosotros y viene cualquier personaje con malas intenciones a interpretarlas, engañaría a muchos. Solo las profecías se podrán interpretar para quienes puedan leer con claridad los símbolos y señales, es decir, que dejen a un lado las fechas. ¿Cuántas fechas han escuchado ustedes donde dicen que se va a acabar el mundo? Muchas. El año 2000, el año 2006, el 2012, luego ¿cuándo fue el otro? Bueno, en el 60, por allá también en 1914, si no estoy mal, que era, según los testigos de Jehová, la segunda venida de Jesús, que todavía lo están esperando. Bueno, muchas fechas. Y eso ha servido para proteger las profecías, pero también ha tenido algo, entre comillas, negativo. Y es que la gente ha dejado de creer en las profecías. ¿Pero por qué? No porque las profecías no se cumplan, porque desconocemos el tiempo de error. Entonces, si yo aquí me paro y les digo, señoras y señores, quedan 3 años para el fin del mundo, es decir, el año 2024. Seguramente alguno me creerá porque yo puedo mostrar pruebas y cosas aquí. Y seguramente de aquí a 3 años se preparará y venderá todo y se irá a vivir una montaña o quién sabe qué cosa. Y llega el 2024 y no pasa nada. Como ha sucedido en muchas organizaciones y grupos que giran en torno a mensajes proféticos o contactos de ovnis supuestamente. Y bueno, y hacen ese tipo de locuras y no ocurre nada. Pero ¿por qué sucede eso? Porque estamos esperanzados en que alguien nos interprete lo que va a ocurrir. Miren, nosotros, yo me atrevería a decir que en general no leemos ni las profecías. Y la profecía fue un mensaje que se entregó para toda la humanidad. Para que cualquiera de nosotros la tome, la lea, sin el velo religioso, y pueda de alguna forma interpretar de acuerdo a su nivel de conocimiento, porque no todos vamos a interpretar igual, pero en el ejercicio se aprenden cosas. Entonces, esto, el tiempo de error, ha hecho difícil situarlas en el tiempo, en nuestro tiempo, y lograr así una interpretación más precisa.
Así estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales. Entonces ellos hablan de que el desfase es en años, porque dicen, estos años de error le servirán al hombre para prepararse. ¿Cuántos años habrá de error? No sabemos. Nosotros en alguna vez pensamos que podrían ser 4 o 7, porque el ejercicio de investigar te arroja varias conclusiones. Y a lo último, lo que finalmente concluimos es lo que luego nos dicen acá. Señales. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales. Y empieza una seguidilla de acontecimientos. La capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad, la pérdida de los valores religiosos que los religiosos dicen tener, el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se toman contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen. Todo será aparente. Sí, Enrique, todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Lo siento, esa es la verdad. Entonces aquí nos muestran varias señales y uno podría decir, bueno, ya eso está sucediendo. Y es así. Y si eso está sucediendo, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar inicial? Es que estamos viviendo en ese tiempo de compás de espera para el hombre, pero no sabemos cuánto tiempo es. Eso nos coloca en una posición de prepararnos. Cada quien lo interpretará cómo debe prepararse. Y ahora la profecía nos da unas pautas. Enrique Castillo Rincón, en su Contacto, escribió 2 libros. Omni, Gran Alborada, tomo 1 y tomo 2. Ahí está toda la información de lo que los pleyadinos le entregaron. Estos documentos pueden descargarlo de la página de la emisora www.rcpc.co. Están en modo magnético porque ya no se consiguen, o muy poco se consiguen en físico. Creo que en Amazon, pero son bastante costosos. Aquí está la información del Contacto y hay varias profecías. Están los 9 tiempos, que es la que voy a tocar hoy. Está la profecía del devenir, la profecía del país al norte del sur. Y no sé si se me escapa alguna otra, muchachos. Si se me olvida una, Sí, ya la del devenir. Bien, esto que vemos aquí es la profecía de los 9 tiempos. Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Son 9 cápsulas de espacio-tiempo donde en cada una de ellas hay una serie de acontecimientos que se irán desencadenando para generar esto. Cambiar al mundo. Los que ven en naranja son los primeros 5 tiempos que ya se cumplieron. Si no la han leído, si no la tienen, nosotros se las haremos llegar. O también pueden entrar a la misma página que les acabo de decir, www.rcpc.co, y descargar el documento. Esto ya se cumplió. ¿Y cómo lo sabremos? Bueno, en el estudio de las señales que dicen ahí, comparamos con la historia, porque esta es una información que nos dice que estos 9 tiempos comienzan a correr desde 1946 en adelante. Ahí arranca la profecía. Esto que ven en azul, según nuestro análisis de la mesa de trabajo e interpretación, por eso repito, el análisis e interpretación de la mesa de trabajo de Descubriendo. No tiene que ser el suyo, ni el suyo, ni el suyo. ¿Por qué? Porque de pronto cuando usted se sienta a leerla y a estudiarla, usted puede interpretar otra cosa. Pero nosotros, después de años de investigación, nos hemos ubicado en este punto. Y ahora voy a exponer por qué. Sexto tiempo. Vamos a analizar lo que nos dice el sexto tiempo de la profecía. Se precipita el colapso. ¿Saben qué es precipitar? Se acelera, porque evidentemente vivimos en un colapso, ¿no? Ahorita lo explicaban los muchachos, cada uno en su intervención, la realidad planetaria en la que vivimos, ¿no? Neil decía, la realidad de México no es distinta a la de Colombia y la de otros países de América Latina. Estando en México nos hemos dado cuenta que las mismas problemáticas
que tienen ustedes las tenemos allá, ciudades llenas de huecos, trancones, inseguridad, corrupción política, absolutamente lo mismo. Exacto, igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el sexto tiempo arranca, se nos dice que el colapso, ese que vivimos todos, empieza a acelerarse. Es decir, empezaremos a vivir situaciones en general como humanidad que nunca antes habíamos vivido. Ahora, yo quiero que mientras hablo y analizo la profecía, vayamos reflexionando sobre estas situaciones que cada uno de ustedes pueda acordarse que nunca haya vivido. Yo les puedo dar mi experiencia personal. Yo nunca había vivido una pandemia, con todo lo que ya sabemos que se dijo por medios de comunicación, muchísimas cosas falsas, otras verdades a medias. Y no solamente el hecho de una pandemia, sino las restricciones que se colocaron por ella. La casi imposición de las medidas que nos hicieron sentir a todos como encerrados, ¿no? Primero en nuestras propias casas y luego salir con muchas limitaciones. Además de eso, en el caso colombiano y de, algunos otros países, la cantidad de protestas por la insatisfacción de la gente con los gobiernos. No sé si han visto las noticias donde muchísimas protestas. Hace poco en Colombia salimos de unas marchas, ¿no? Yo nunca las había vivido. Es decir, que empezamos a ver movimientos y situaciones que nos colocan en un panorama mundial muy llamativo y hay que estar muy atentos a lo que viene sucediendo. Nos dice acá, Satanás ordena la marcha de los acontecimientos. Entonces, cuando vemos aquí Satanás, no podemos imaginar el Señor con cacho y cola, allá en un trono en el infierno, ordenando la marcha de los acontecimientos. No, Satanás es el símbolo de la organización que controla el mundo. Satanás podemos simbolizarlo como el nuevo orden mundial, los mismos gobiernos, es el sistema de control. ¿Y cuáles serán las marchas de los acontecimientos? Bueno, analicemos lo que viene sucediendo con lo que hablaba ahora, ¿no? La pandemia. Control total. Y eso que todavía está en una fase de prueba el tema del antídoto. Pronto nadie podrá comprar ni vender. Yo decía en una de las conferencias que en Colombia, en algunos locales comerciales, si usted presenta el carnet de que ya se colocó la supuesta cura, usted le hacen un descuento en el artículo que vaya a comprar. No sé si aquí sucede. Le hacen un 20, 30% de descuento. Bueno, allá ya está sucediendo. No es obligación todavía colocársela, pero la están vendiendo como una necesidad para que la gente vaya a colocársela. Lo malo de no colocársela en el tema colombiano es que usted no puede gozar de los descuentos. Entonces, ahí la cosa, para algunas personas que lo ven como una ventaja, pues se la colocan. O otros, por ejemplo, que en el tema de colocarse este antídoto, en los viajes, ¿no? Uno piensa que lo van a molestar o no lo van a dejar entrar a un determinado país. Entonces la gente, por si acaso, se la coloca. Nosotros, para poder llegar hasta acá, estábamos muy dudosos de lo que nos iban a pedir en el aeropuerto. Y bueno, hicimos ciertas averiguaciones y afortunadamente en México todavía no se está pidiendo nada. Y en Colombia pues tampoco. Pero en Europa, si usted quiere viajar a Europa, tiene que mostrar el certificado. Si no, no puede entrar. El cielo se enmudece, todos buscan respuestas salvadoras, mas los cielos siguen sellados. ¿Qué significa que el cielo se enmudece? Que los contactos extraterrenos de carácter positivo con la humanidad terrestre están bloqueados. El último fue en los 70. Y esto nos advierte algo muy importante. En esta época están surgiendo muchos contactados y mensajes extraterrenos que dicen traer la salvación a la humanidad. Y yo les digo, con la certeza individual que yo tengo de eso, que eso es puro cuento. No hay contactos de luz en este tiempo. Todo contacto que se da con algún personaje es de la fuerza oscura para engañar. Porque los contactos de la luz se dieron hasta los 70 y ellos nos advierten que el cielo se
enmudece. Todos buscan respuestas salvadoras, mas los cielos siguen sellados. Usted se puede parar por allá en una montaña a rezar para que los pleiadianos vengan y no van a escucharlo. Continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades. Nuevas enfermedades. Llegan los días de gran tribulación para la tierra. Miren, lo que está sucediendo actualmente no es ni el 10% de fuerte a lo que viene. Las nuevas enfermedades que van a venir, las nuevas restricciones que nos van a imponer. Va a ser una situación, como dice acá, de tribulación. Comienza, ¿no? Llegan los días de la gran tribulación para la tierra. Ya se escuchan con fuerza las pisadas del gran manipulador. Es su cosecha y tiempo. El gran manipulador es un personaje que todavía no se ha mostrado al mundo, pero ya está moviendo sus hilos detrás de las sombras. Y ahorita vamos a ver quién es. Se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera gobernar el mundo. Este es el sionismo internacional, el judaísmo. El judaísmo ya, de alguna forma, son los dueños del mundo, pero a través del dinero. Pero todavía no controlan el mundo con su ideología política del sionismo. Sin embargo, el sionismo sí mueve los hilos detrás de derechas y de izquierdas. Pero pronto será el sistema político que controla el mundo. El judaísmo será la religión global mezclada con otras cosas. Ellos impondrán su moneda y su fuerza militar. Ese es el nuevo orden mundial. Una sola moneda, una sola religión, un solo sistema político y un solo gobierno. Se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error. ¿Cuáles serán esos experimentos genéticos? Hay muchos, pero posiblemente el que le están inyectando a la gente sea uno de esos. Bueno, todavía no sabemos, hay que esperar si es un error. En un mediano o largo plazo, no se sabe cuáles serán los efectos de esa situación. Aparece la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable, los escogidos la llevan. Paralelo a esa situación, se empieza a despertar una fuerza en algunas personas, en una porción de la humanidad. Y esa fuerza, como dice acá, vivificadora. Y esa fuerza tiene que ver con el despertar espiritual. Porque muchas personas no estarán de acuerdo o se opondrán a las medidas de control. Muchas personas ya se están dando cuenta de la injusticia, de los abusos de los sistemas políticos y militares que han sometido. Ustedes han visto las protestas alrededor de lo que está sucediendo, como muchos médicos, muchas personas en distintas partes de América Latina, pero no solamente de América Latina, en Europa, la gente está protestando en contra de las medidas. En Francia, por ejemplo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la humanidad en general tiene una esperanza. Y estos sinvergüenzas que han generado todo este caos saben que a pesar de toda la manipulación que nos han impuesto, no podrán del todo destruirnos. Y por eso cada día implementan más medidas para controlarnos. Pero cuando el ser humano se levanta con la fuerza de su espíritu, que es una energía inmutable, se les salimos de su control. Entonces, así impongan las medidas que quieran, muchas personas se van a oponer. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos levantamos en protestas y esas protestas no siempre tienen un propósito claro. Algunos tiran piedras y hacen destrucción y es comprensible. Es comprensible, ¿por qué? Porque nos han sometido tanto que uno lo que quiere es sacar toda esa rabia, ¿no? Sin embargo, esa no es la salida. Cuando el ser humano entienda que el levantar es espiritual, no será ni siquiera necesario que salgamos a gritar a las calles. ¿Cuál es la mejor forma de protesta? Si Jehová nos enseñó el ojo por ojo y diente por diente,
que nosotros no lo sigamos replicando, que nosotros repliquemos el perdón. Si ellos nos enseñaron la guerra, no solamente con balas y espadas y bombas, sino la guerra en nuestras casas, es tiempo que nosotros comencemos a hacer la paz. Si ellos nos enseñaron la lujuria, empezar a practicar la pureza. Si ellos nos enseñaron el odio, empezar a practicar el amor. Y esa es la protesta a la que ellos más le tienen miedo. Porque ellos saben que si nos levantamos en protestas violentas, estamos utilizando las mismas armas que ellos nos enseñaron. Exactamente. Asoma el asalto por hambre, se desploma la economía mundial. Aparecen los primeros síntomas de desconocidas enfermedades que atracan sin compasión. No existen remedios, no existe el antídoto y solo se espera la muerte. Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se bloquea la información. Es muy parecido esto que está diciendo aquí a lo que hemos vivido hace unos meses, ¿no? Cómo la economía se resintió, muchos desempleados, muchas industrias que cerraron y además el bloqueo de la información. Yo aquí no puedo decir el nombre de la enfermedad que está por ahí, ni puedo mencionar el antídoto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos montar esta conferencia a YouTube y apenas mencionemos el nombre de alguna de esas dos cosas, cogen el video y lo bajan. Eso es bloqueo de la información. ¿Cuántos médicos que han salido por la verdad a denunciar lo que está sucediendo no lo censuran? O en la cárcel, o los matan. Han matado líderes que protestan en contra del uso del tapabocas y de diversas cosas. Eso quiere decir que están bloqueando la información. Y cada vez ese bloqueo de información será mucho más fuerte. Solo se podrá decir lo que a ellos les interese. Las fórmulas propuestas no son sino aparentes. Se agrava la situación, la economía se agrieta, los sabios no son sabios, los medios no son lícitos, los buenos cooperan. Es decir, que en el marco de una situación compleja habrá seres humanos que generarán acciones positivas que ayudarán a otros para que estas situaciones sean mucho más llevaderas. Quizás aquí estemos sentados muchos buenos que vamos a cooperar, pero no necesariamente ir a las calles y de pronto ayudar a alguno otro, que bueno, quien lo haga, espectacular, pero principalmente con lo que tengamos cerca, ¿no? La familia, los amigos, compañeros de trabajo, que vean en nosotros una palabra de aliento, no decirle, vea, tú sabías que Jehová no es Dios, no, nada de eso. O nos están engañando con el antídoto, no te pongas porque es la marca de la bestia y si te la pones te mueres. No, esa no es la forma de hablar, porque ahí sí salen corriendo. Cuando dice que los buenos cooperan, es más que todo dar ejemplo, buenos, para que la gente vea en nosotros un referente a seguir en esta situación. El fuego desciende, la esfera cae con su mortífera carga, la muerte tiene alas, los ejércitos se movilizan, las armas son los señores del Averno. El sexto tiempo se caracteriza porque las guerras que están a nivel mundial, los conflictos que se han generado en el mundo empiezan a recrudecerse en distintos puntos, allá en Israel, las guerras en Oriente, en Asia, en varias partes comienzan a recrudecerse. Y paralelo a esa situación, la tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda agonía. Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios, se precipita al abismo, la humanidad materialista son sus últimos gritos. Esto nos anuncia que paralelo a esta situación, el planeta Tierra comenzará a vivir unos cambios ambientales y también movimientos geológicos, fuertes lluvias, grandes mareas de las aguas, erupción volcánicas. Todo eso comienza a acelerarse en el momento que este sexto tiempo tiene cumplimiento. Pero la profecía nos advierte, dentro de lo que podemos ir haciendo, el que pueda compre tierras, quien sea prudente que siembre. Si tenemos una tierra, prestémosle más atención, sembremos,
cultivemos allí, pasemos más tiempo en ella, es decir, vayamos adecuándola. Aquí pues yo diría que la mayoría no tenemos plata para comprar una, pero eso no es impedimento para que nosotros comencemos a tener contacto con la tierra, aprender a sembrar, ir donde algún familiar, algún amigo que tenga alguna tierrita, pasarnos unos días allá, empezar a tener ese contacto con la tierra, porque aquí somos todos citadinos y estamos alejados de eso. Y llegado el momento, podemos juntarnos con personas que tengan una tierra y ayudarles a trabajar esa tierra, unirnos, porque de eso se trata. Y el que pues tenga la plata y pueda comprársela en algún momento, pues mucho mejor, ¿no? La estructura de la tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su sangre hierve, las cicatrices se abren. Movimientos del planeta anunciando los nuevos cambios. Luego llega el séptimo tiempo y aquí aparece un personaje, el gran dictador hablado. El mundo le entiende y le atiende y confía en él, mientras han comenzado a moverse en corrida fatal. Es decir, aquí se agrava el proceso del movimiento de la tierra. Los sustentos de la tierra, Atlas está herido de muerte, caen las ciudades, se tambalea la iglesia, se hunden ciudades, el mar se agita y sus aguas se aumentan. Esto no ha sucedido, apenas está comenzando. Por eso cuando uno lee el séptimo tiempo uno dice, bueno, aquí todavía falta. Está oficializada la mortífera carga, la mortífera, la maldita confederación, todo el norte y el sur en gran tribulación. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Esta semilla que ha sido aventada es el mensaje del despertar, que no es descubriendo el que lo aventó, fueron los hombres de las estrellas en sus contactos. Descubriendo solamente es una circunstancia que en la entrega del mensaje y difusión del mismo tiene como propósito impulsar, o que por un momento, mientras quienes ven la información empiecen a pensar distinto, o se les genere una duda para que les impulse a investigar. Nuevas costas, mientras tanto, se han dibujado, la cápsula está lista, esta es la bomba atómica, solo espera. Y aquí está el segundo personaje. De otra parte, mientras todo esto sucede, las guerras en países que antes fueron llenas de orgullo, mientras el planeta se mueve, se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado. Su declaración de paz, estatutos que pondrá en vigencia serán aceptados por el mundo. Solo es una estratagema, mirad que os lo digo, usad bien vuestro discernimiento, por su causa muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Él no es el señalado de los tiempos, él es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. Es un personaje que se levantará a nivel mundial, en el marco de crisis, de guerras, crisis económicas, crisis sanitarias, y empezará a emanar una sabiduría que el mundo empezará a atender. ¿Qué entienden ustedes? ¿Es el anticristo? ¿Por qué? ¿Qué más? Hay una clave para mí en ese párrafo. ¿Qué es lo que está esperando la humanidad como solución a nivel de creencia? Un Salvador, ¿verdad? ¿Y cuál es ese Salvador que esperan? A Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Bien. Y Cristo en su segunda venida se ha enseñado por las iglesias que es un hombre que viene a salvar el mundo. Exacto, Jesús. Y lo están esperando y bueno, están preparándose para que venga. Entonces resulta que sí va a aparecer un personaje que va a traer respuestas salvadoras, va a traer paz, estatutos que pondrá en vigencia que serán aceptados por el mundo. Y hay una clave aquí para mí. Él no es el señalado de los tiempos, porque el señalado de los tiempos
que todas las profecías advierten, es el Cristo en su segunda venida. Incluso dentro del mismo mensaje estelar, en lo que se llama el mensaje Alandak, habla de una revelación y una visión que tuvo Enrique Castillo con un personaje llamado Ran Ridan, y habla unos símbolos allí, los que hayan leído el libro se darán cuenta. Resulta que los pleyadinos le muestran a Enrique en símbolos la segunda venida, pero no de un personaje físico o un líder, sino una esencia que debe despertarse dentro del ser humano. Eso quiere decir que la segunda venida empieza dentro del hombre. Primero se debe despertar la humanidad para que haya justicia. Porque ¿qué pasa si esperamos un Salvador? Entonces yo espero que Él llegue y mi proceso interno, pues, bueno, Él me salvará cuando venga, ¿no? Porque Él murió por mis pecados. No. Entonces va a aparecer un personaje que se va a hacer pasar por Él, señalado de los tiempos. Pero es un carnicero de voz dulce y palidez en el rostro. ¿Por qué carnicero? Muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Además, cuando ese personaje aparezca, reconstruye el tercer templo de Israel, restaurará el sacrificio y la ofrenda. ¿Y ustedes saben cómo eran los sacrificios desde el primer templo? Eran de muerte, eran de sangre, animales y bueno, lo que se atravesara por ahí. Entonces, por eso el carnicero. Porte como un santo, sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. Entonces hubo un personaje que lideró el primer templo. ¿Cómo se llamó? ¿Y Salomón qué tenía? ¿Qué se caracterizaba? Por su sabiduría. Entonces, este personaje que va a liderar el tercer templo también tiene una sabiduría que es la misma sabiduría de Salomón que viene del negro abismo. La sabiduría verdadera, y aquí hace la aclaración el mensaje profético, no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se usa en la venganza. Si vemos aquí está descrito Jehová: soberbia, dolor, venganza. Y el anticristo es un personaje que adora al Dios del Antiguo Testamento, o viene en nombre de él. Miradle caminar, oídle hablar, observad sus ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas, y mirad quiénes le acompañan. Estará rodeado no por el pueblo, estará rodeado por los líderes políticos y militares del mundo. Su aparente sabiduría desemboca en muerte, su aceptación es el salto a las tinieblas. Cuando la humanidad acepte a este personaje, estará marcando sus últimos pasos. Él, sin saberlo, es la vara con que se medirá el mundo y se medirá el hombre. ¿Cómo así? Cuando el personaje aparezca y empiece a hablar bonito y empiece a cautivar y a traer tratados de paz, ¿qué va a pasar con la humanidad? La humanidad va a hacer lo que usted diga. Señor, lo que usted diga. Es decir, se medirá la talla espiritual del ser humano en general. Y este personaje, porque dice, él sin saberlo, es el parámetro que utilizará la luz para comprender y para medir ese nivel en que está la humanidad terrestre. Porque dice Apocalipsis 13, si no estoy mal, que todos se arrodillaron ante la bestia y adoraron el nombre de la bestia. Es decir, hicieron la venia. Pero no toda la humanidad, será la gran mayoría. Y aquí aparece un personaje. Primero era un gran dictador. Este gran dictador es un líder político. Quizás de una de las grandes potencias, posiblemente Estados Unidos, China, Rusia. Y el mundo lo aceptará. Y este gran dictador tiene una función específica, y es airar el mundo para que entre en un marco de guerra. Una guerra que el segundo personaje
pacificará. Pero antes de que este personaje aparezca, aparece este. El falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Ustedes saben que es un falso profeta. ¿Qué función tiene un falso profeta? Este personaje, miren lo que dice aquí, falso profeta, él dirá profecías. Y lo más jodido de todo es que lo que él va a decir se va a cumplir. Porque miren lo que dice aquí. Tiene grandes aciertos. Los hombres se maravillan. Ese es el personaje que le va a abrir el camino al anticristo. Es decir, él va a hacer un trabajo previo a nivel, entre comillas, espiritual. Porque la gente va a confiar en él. También va a tener un gran conocimiento, hablará y dictará profecías, y las profecías se cumplirán, tendrá grandes aciertos. Es decir, que ese personaje se ganará una confianza a nivel espiritual, que cuando él señale al que va a salvar el mundo, ¿qué va a hacer la gente? Le va a creer. Es decir, si él lo dijo. Eso me recuerda como a Juan, ¿no? El Bautista, que le abrió el camino. Exacto. La oscuridad utiliza o copia el mismo modelo que utiliza la luz. Si para que se dé la segunda venida, o cuando ocurrió la primera venida, antes vino un mensajero, un profeta, que fue Juan, y le abrió el camino a Jesús, la oscuridad utiliza el mismo modelo, porque saben que de esa forma engañarán. Y esa es la estratagema. Por eso hay que estar muy atentos a todo este proceso. Ahora, ¿esto ha sucedido? ¿Ya sucedió? No. En algún momento se pensó, nosotros llegamos a pensar que este era el Papa Francisco, el falso profeta. Pero el Papa Francisco demostró que no tiene el ponche. Nosotros decimos ponche significa como la fuerza, las condiciones para desenvolver ese rol. La estirpe, exacto. Ya el hombre ya está bastante entrado en años, ya se ve cansado. Entonces, este es un personaje tremendo. Y el Papa Francisco, si usted lee, no ha hecho nada de eso. El Papa Francisco no es el señalado de los tiempos, no ha sacrificado a nadie, no ha pacificado nada. Él ha cumplido la función de Papa, con algunas diferencias que ha tenido, eso sí, pero no le alcanzan para encajar en esto. Seguimos acá. ¿Cómo en el sexto tiempo yo les hablé que había un símbolo que se llamó el gran manipulador? Les dije que era un personaje que empezaba a mover los hilos detrás de bambalinas. Luego aparece otro código que es el carnicero. Bien, aquí entramos al octavo tiempo. Y el octavo tiempo se caracteriza por la Tercera Guerra Mundial. Nuevos preparativos de destrucción, las armas están volando, el falso líder tiene poder. El mundo le da su autorización. ¿Quién será ese falso líder? ¿Por qué el anticristo? Es el que todos le van a hacer caso. Recuerden que aquí ya estamos en un marco de guerra. ¿Qué es lo que hace cuando entra a la escena como carnicero? Empieza a establecer estatutos de paz a conflictos anteriores que vienen incluso desde el sexto tiempo. Él empieza a hacer propuestas que empiezan a ser escuchadas, pero cuando el mundo entra en guerra, como dice aquí, la piel amarilla, que posiblemente esté hablando de Asia, de los asiáticos, el pacto no respetó. ¿Cuál pacto? Una declaración de paz, estatutos que pondrá en vigencia serán aceptados por el mundo. Es decir, hay una paz. ¿Quién la estableció? El carnicero o el anticristo. Ese pacto que él estableció aquí, en este punto, llega un momento donde no se respeta. ¿Y qué genera eso? Sus ejércitos de ellos barren al enemigo, lanzan la cápsula, bomba nuclear. Los hombres quedan consumidos, el mundo está mudo, se derriten los ejércitos por la radiación, como plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. ¿Por qué es sorpresiva? Porque el mundo está en paz. Y de repente se viola un pacto
y empieza la guerra nuclear. Sus carnes caerán antes de quebrar la rodilla, estarán muertos. Así será la fuerza radiactiva de esa arma. La locura es la señora de todos, los suicidios se aumentarán. Imagínense en ese momento de desesperación, quedará mucha gente que lo perdió todo. Dice Apocalipsis que en el momento de mayor convulsión muchos buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y muchos optarán por el suicidio. Y será para muchos el único camino para la paz. Llega la hora en que la luna y el sol cambiarán de color. Un eclipse inusitado traerá gran oscuridad. ¿Saben lo que significa inusitado? ¿Quién sabe lo que significa inusitado? Inesperado. ¿Cómo es posible un eclipse inesperado si hoy en día la ciencia tiene la tecnología para predecir eclipses incluso en años? Eso quiere decir algo, que este eclipse no será ni de sol ni de luna. Habrá otro fenómeno nunca antes visto por la humanidad terrestre. Dice la profecía que en el tiempo de convulsión habrá días de oscuridad total. Creo que son 3 días de oscuridad. Y oscuridad es eclipse. Pero no será ni de sol ni de luna. Posiblemente estemos hablando de un fenómeno astronómico desconocido. No sabemos cuál podría ser. Se lanzan las armas mortales, los muertos serán como hierba en los campos, 200 millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. Es la avalancha del ocaso. Es muy tarde, nadie espera un mañana. Sin embargo, surge entre la aflicción, la luz renaciente dadora de vida. Apenas alumbra, es la esperanza, es la voz del sembrador. Los señores de la luz dispersan las sombras. En ese momento, en el marco de guerra, debe aparecer un mensaje y unas personas que lo porten para dar esperanza. ¿Y quiénes van a ser esas personas? Quienes desde los tiempos anteriores se hayan preparado. Imaginémonos el marco de la guerra, ¿no? Y resulta, bueno, que nosotros nos preparamos, tenemos la tierrita, hicimos un trabajo y ya sabemos que todo esto va a pasar. Y sentimos la necesidad de ayudar en ese momento. Y empezamos a caminar por las ciudades, cuerpos tirados de izquierda y a derecha, muerte, destrucción. Y encontramos familias, personas con la esperanza totalmente perdida. Lo único que podemos hacer allí es tender la mano y decirles que todo estará bien, que hay una esperanza. Pero eso solo lo podrán hacer los seres humanos que entiendan el plan y se preparen para ese momento. Pero si yo estudio el plan, leo esto, sí viene la guerra, la tercera guerra mundial, el anticristo, y cae la bomba, ¡bum! Salgo corriendo y soy el primero que me desespero. No sirvió de nada la preparación. No quiere decir que eso vaya a ser fácil, ¿no? Va a ser muy complicado. Pero seguramente si nos preparamos tendremos más respuestas. Momento propicio para infundir temor y retomar el poder. No durará mucho. Se firma el pacto que conducirá al mundo en manos del falso Emanuel. Quiere decir que falso Emanuel es un personaje que se hace pasar por el Cristo. ¿Y por qué le nombra falso Emanuel? Porque este personaje firma un pacto que va a pacificar la tercera guerra mundial. Y cuando ese personaje haga eso, ¿qué va a hacer la gente? Este es el que vino a salvarnos. Él es el que trae la solución. Él es el Salvador. Exacto. Hacen aparición los que tienen la luz para guiar a los hombres a la verdad. En ese marco deberán aparecer unos hombres distintos, con un propósito diferente. Hablan las profecías, por ejemplo, que deben aparecer 2 hombres, que en ese marco tendrán que denunciar todo esto que está ocurriendo. Le llaman los 2 testigos, los 2 olivos. Los mayas le llaman los 2 hermanos gemelos y muchos otros símbolos que le coloca la profecía. Ellos deberán enfrentarse a este poder de control. Imagínense esos 2 personajes diciendo que el anticristo es un demonio cuando acaba de salvar el mundo. ¿Qué va a decir la gente? Si están locos. Entonces dice Apocalipsis que
esos 2 profetas serán muertos y cuando los maten la gente va a hacer fiesta y se darán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas tenían atormentados a los moradores de la tierra. Claro, porque ellos van a denunciar el personaje que nos salvó. El impostor está ahora en la cumbre del trono. Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. Enseñan con perfidia falsas enseñanzas. ¿Quién es ese impostor? ¿Quién es el impostor? ¿Quién es el impostor que está en la cumbre del trono? Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. ¿Por qué el anticristo? ¿Por qué el anticristo? ¿Cuál es el trono que él va a ocupar? O sea, él se va a sentar como rey en un trono. ¿Cuál va a ser ese trono? ¿Cómo? El templo de Jerusalén, el tercer templo. Ahí es donde la humanidad lo comenzará a adorar como Dios. Pero el símbolo que le coloca la profecía es el impostor, porque él se está haciendo pasar por el Cristo. Y ahí está en la cumbre del mundo. Enseña con perfidia falsas enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz. Todo es aparente, no dura mucho el regocijo familiar. El mundo conocerá de nuevo el error, porque tarde o temprano la humanidad se dará cuenta de quién es realmente. Los anunciados reencarnados ya en la tierra tienen ahora su noble misión. La humanidad está perpleja, la gente cayó en el engaño y ahora no quiere creer. Es decir, el mensaje esperado para restitución de la humanidad se enseñará en este marco, pero como la gente creyó en el anticristo, no van a querer creer. Sencillo, porque quien los salvó fue este personaje. Es en realidad el mensaje esperado, es el apaciguador y allanador del camino, el mensaje que nos prepara para la segunda venida verdadera. Los de antigua estirpe cuidan ahora el rebaño. Estos son los hombres de las estrellas, los que han contactado a la humanidad durante mucho tiempo, tienen preparado ese plan de esperanza que ellos llaman el remanente, para evacuar las ciudades cuando ellos consideren necesario. Y ahí se lo enseñaron a Enrique en su contacto. Quienes hayan leído el libro lo sabrán. Están en varias partes, son los señores de la paz y la sabiduría, se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Es decir, mientras la humanidad está en un conflicto profundo, el mensaje de esperanza tiene que difundirse. Y, contrariamente, una nueva filosofía, paralelo al mensaje de la verdad, una nueva filosofía invadirá el mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos. Por muchos será aceptada, es la nueva religión mundial, que será el judaísmo mezclado con otras cosas. Por amenazas del carnicero, otros la aceptarán. La nueva iglesia religión, sustentada en el poder secular, terminará por sucumbir. Esa es la nueva religión que traerá el anticristo. Y estos son los símbolos que le coloca la profecía de los 9 tiempos al anticristo, de acuerdo al tiempo y el rol que va cumpliendo. El anticristo no va a ser un personaje que va a salir de un... Yo soy el Salvador, adórenme. No, él tiene que hacer un trabajo para convertirse en lo que las profecías anuncian que va a ser. Porque si llega así de entrada, pues algunos les creerán, pero será complicado. Y por último, la profecía nos da la esperanza. Luego de todo ese proceso de convulsión, de guerra, de engaño que viviremos como humanidad, la profecía nos anuncia que habrá un 9º tiempo. Y ese tiempo estará determinado por los verdaderos guías espiritualistas. Y aquí no habrá más mentira, no habrá más falsedad. Son los que ahora imparten el rumbo de la humanidad. Todos los gobiernos han dejado de existir. ¿Y cómo es posible eso? El planeta se moverá de manera estrepitosa. Aquí no coloqué todo el texto de lo que dice la profecía, solo los apartes más importantes. El resto les queda de tarea. Y sus líderes políticos también. El nuevo rumbo señalado encaminará a la humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó. El hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y que nunca llegó. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. Los hombres serán aquí verdaderos hermanos, amigos, hermanos de verdad. Cantarán con la voz del nuevo día.
La relación y conocimiento con Dios será en esta generación la perla preciada del saber. Miren lo que dice aquí, la relación y conocimiento con el verdadero será la perla preciada del saber. La paz de ahora fue siempre la decisión que ustedes los hombres la negaron y la despreciaron. Ahora conocen el precio que nunca se debió pagar, porque fuimos testarudos, no quisimos escuchar el mensaje. No lo olvidéis nunca, encaminados ahora por este sendero de entendimiento y comprensión sin remordimiento ni amargura. Pagaron los que debían de pagar. Los justos renacen y su alma se enaltece y multiplica en amor. Nada empañará ya este camino. Han vuelto a la vida, se han encontrado con Dios. Esa es la esperanza y futuro que le espera a la humanidad terrestre. O sea que si hay una esperanza de vida, porque el plan lo que quiere y lo que busca es restaurar la vida de este planeta, de las plantas, los animales, de los ríos, pero también del ser humano. Y de eso es lo que en el último bloque mi compañero Neil nos va a hablar, el plan de ascenso. Es decir, cómo la humanidad dentro de ese plan de ascenso va a llegar a este tiempo pletórico, a ese nuevo día que todas las profecías anunciaron. Y esa información nos la va a complementar mi compañero Neil Barrios. Por mi parte, agradecerles por haberme escuchado y por compartir este espacio conmigo. Muchísimas gracias.